Una luz menor, parte 2. Mi querido amigo y amiga que me escuchas, la Santa Escritura ha sido a lo largo de los siglos el libro de los libros, a lo largo de todas las épocas, de todas las generaciones, ha sido el libro escogido por Dios y el libro que Dios ha dejado para que la humanidad conozca cuáles son los mensajes de Dios para cada ser humano, de tal manera que pues ojalá nadie tenga excusa de decir que no supo, no se enteró qué es lo que Dios enseñaba para obtener el camino a la salvación y la vida eterna. Pero en estos últimos días, como se le conoce al tiempo del fin, desde 1798 para acá, el Señor decidió dar una reciente, fresca y contemporánea dotación de revelación para la iglesia del tiempo del fin. Nota que no es para toda la humanidad en general, pues, sino que es de especial administración de la iglesia del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque es la iglesia que puede entender, aprobar y aceptar que esta luz ha sido dada para que podamos entenderla como información adicional que nos ayuda a comprender mejor al Señor Jesucristo, la vida cristiana y, ¿por qué no?, pues también muchos pasajes de la Escritura. Entonces, estos libros que nosotros promocionamos desde acá con este programa, los libros de Elena G. de White, pues son libros, mis hermanos y hermanas, que sirven, que son de mucha utilidad, pero tenemos que tener un uso sabio de estos escritos, saber interactuarlo con la Biblia, darle su lugar a cada uno. La Biblia tiene un lugar que ningún libro le puede quitar. La Biblia es un libro que ha sido dejado por Dios de manera exclusiva, es un libro que tiene exclusividad. No hay ningún otro libro que se le va acercando ni que se le va desplazando, no, ningún otro libro. Y nosotros en la Iglesia Adventista lo conocemos bien y no pretendemos que ningún libro de Elena White sustituya a la Biblia. Voy repitiendo eso porque es muy importante. Ningún libro de Elena White pretende desplazar a ningún libro de la Escritura. No pretende desplazar a la Biblia como colección, jamás. Entonces, por eso es que estamos dando esta temática en la cual pretendemos que todos conozcamos bien en qué consiste esa relación. Aun cuando Elena de White entendió sus escritos como una luz menor comparada con la autoridad canónica de la Escritura, ella creía que su inspiración era de la misma clase y de la misma fuente que la de los escritores bíblicos. Y te repito esto porque me parece que es muy importante. Elena White creía que su inspiración era de la misma clase y de la misma fuente que la de los escritores bíblicos. Si alguien no sabe qué es inspiración, por inspiración entendemos el acto por medio del cual Dios influye en un siervo, en una sierva, es decir, en un profeta, para que reciba mensajes de Dios y los transcriba de la mejor manera posible, de manera que pueda coincidir con el resto de luz que ha revelado a la humanidad. Eso es inspiración. Entonces ella está diciendo, pues lo que Dios a mí me dio es de la misma clase de lo que se le dio a los profetas antiguos. Si no fuera así, entonces sería una profeta falsa, ¿ves? Entonces estamos tratando de dejar claros esos conceptos. Ella dijo, en los tiempos antiguos Dios habló por boca de los profetas y los apóstoles. Esto lo dijo en 1876. Luego dijo, en estos días les habla por los testimonios de su espíritu. Cuando ella dice testimonios, se refiere a sus libros. Nunca hubo un tiempo en el que Dios instruyera a los suyos con más fervor que ahora. Y eso quedó registrado en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 148. Bueno, lo que está diciendo aquí entonces es que Dios ha decidido instruir a su pueblo de los últimos días con nueva dotación de revelación, algo que viene de Dios. Por supuesto que hay maneras de
confirmar que un escrito viene de Dios, ¿verdad? Porque uno no va a aceptar cualquier libro o cualquier persona que dice, ay, Dios me habló. Por supuesto que ya hemos hablado de las formas que tenemos de demostrar y de evaluar a ver si una persona realmente está hablando en nombre del Señor. Ya le hemos aplicado estas pruebas a Elena White y ha salido exitosa. Ella creía que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Aquí por espíritu de profecía se entiende esta colección de libros y testimonios dados para este tiempo del fin, a la iglesia remanente. En 1894 también escribió que nadie sea instruido a mirar. Fíjate qué importante esto. Que nadie sea instruido a mirar a la hermana White, ella está hablando de sí misma, sino al Dios poderoso, quien da la instrucción a la hermana White. ¿Ves? Esto es importante, que nadie sea instruido a mirar a la hermana White, sino al Dios poderoso, quien da la instrucción a la hermana White. Importante esta temática también, porque nos está diciendo que no hay que ensalzar a Elena White. No hay que ponerla en un sitial como si fuera alguien, a rendir homenaje o pleitesía o cosa por el estilo. No, simplemente es la sierva del Señor, una mensajera y ya. Pero nadie esté pensando en sobrevalorar a los profetas de Dios, porque realmente el único que debe ser ensalzado y exaltado debe ser nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. No obstante, aunque sosteniendo que la Escritura y los testimonios tenían la misma fuente divina, Elena White veía sus escritos como una norma secundaria. ¿Estamos escuchando bien? Una norma secundaria a la suprema norma de la Escritura. Eso lo encontramos confirmado en Mensajes Selectos, tomo 3, página 34. De esta manera sus escritos deben ser probados por la Biblia. Fíjate bien, los escritos de Elena White deben ser probados por la Biblia. La Biblia es la norma suprema. Los libros de ella deben ser sometidos a esa norma que es la santa palabra de Dios. Y por supuesto que no al revés. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos, dijo ella misma. Fíjate bien lo que dijo. Si los testimonios, o sea, si los escritos de ella, no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. Eso lo dijo en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 647. Aún la obra del Espíritu Santo sobre el corazón ha de ser probada por la palabra de Dios. ¿Sí? Porque hay personas que dicen, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me habló anoche, tuve un sueño, Él me dijo. Hay que probar a ver si eso es cierto. ¿Y cómo se prueba? Pues bueno, si tiene coincidencia y aprobación de lo que está escrito en la Santa Escritura. El Espíritu que inspiró las Escrituras siempre conduce a las Escrituras, nos dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 51. O sea que aún los libros de ella deben conducirnos a las Santas Escrituras, las cuales llevan el primer y único lugar. Los testimonios no fueron publicados para reemplazar la Biblia, advirtió ella. Escuchen bien, escuchemos todos bien. Los testimonios no fueron publicados, o sea, los libros de ella, no fueron publicados para reemplazar la Biblia, no, jamás. Los testimonios no han de empequeñecer la palabra de Dios, sino exaltarla. Estos libros que nosotros promocionamos, escritos de Elena White, nunca han de empequeñecer la Biblia. Al contrario, todos ellos siempre deben señalar a la Biblia como el libro de Dios para que la gente conozca el plan de salvación. Ella enseñó que sus escritos no deben desplazar la Biblia en la fe y la vida personal. El Señor desea que estudien sus Biblias. Él no dio ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Esta luz, o sea, sus escritos, se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas. Y si se asimila y digiere, es la sangre y la vida del alma. Qué maravilloso pensamiento, mi hermano y hermana,
Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 33. La Biblia debe ser vuestro consejero. Fíjate lo que dice, la Biblia debe ser vuestro consejero. Ya lo dijo en el año 1907. Hablando de la Biblia dice, estúdienla. Y ahora dice, estudien los testimonios que Dios ha dado, porque ellos nunca contradicen la Escritura. ¿Te das cuenta? Necesitamos ver estos libros, esta colección escrita por Elena White, como libros que pretenden señalar a la Biblia, completar, ampliar las ideas y nunca contradecir. Ella reforzó tal consejo con ejemplos de cómo y cuándo no usar sus escritos. Fíjate bien, cómo y cuándo no usar sus escritos. En el trabajo público no hagan prominente ni citen lo que la hermana White ha escrito como autoridad. Fíjate que estas son palabras que estoy tomando textualmente de ella. En el trabajo público no hagan prominente ni citen lo que la hermana White ha escrito como autoridad para sostener vuestra posición. Presenten sus evidencias en forma clara y sencilla, extrayéndolas de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de Mensajes Selectos, tomo 3, página 33 y 37. Presenten sus evidencias en forma clara y sencilla y extrayéndolas de la palabra de Dios. Este es un llamado que hago a todos mis hermanos y hermanas predicadores. Por favor, predicadores, pastores o no, cuando hablemos al público, cuando nos estemos dirigiendo al público, no estemos diciendo, la hermana White dice, la hermana White dice, la hermana White dice, porque no es pertinente. Tenemos que decir, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y si queremos utilizar algunas citas maravillosas de Elena White, pues hagamos como cualquier citación bibliográfica. Así como decimos el diccionario de la Real Academia, así como decimos la enciclopedia tal, digamos deseado de todas las gentes, página tal. Digamos el conflicto de los siglos, página tal. De tal manera que sea despersonalizado el asunto y nadie esté diciendo, ¿por qué tanto citan a esa señora White? ¿Por qué tanto hablan de ella? Entonces las personas, en lugar de tener una valoración agradable, podrían tener más bien el efecto contrario, un rechazo hacia la tanta mención de nuestra querida hermana Elena. Entonces hay que ser sabios, prudentes y mejor utilizar una terminología más neutral, más de citación bibliográfica, de manera que nadie se moleste, incomode por utilizar constantemente el nombre Elena White. Debemos de predicar la Santa Escritura y que suene a que estamos hablando de textos bíblicos. Algunos adventistas en conversaciones privadas con personas de otras creencias, ya en el tiempo de Elena White, y cito aquí textualmente, habían asumido una conducta imprudente, es lo que ella dice, al citar escritos de Elena White, en vez de acudir a la Biblia para probar sus creencias. Con personas que no están familiarizadas con ella, los testimonios no pueden tener valor. Fíjate. Con estas personas que no saben de nuestra doctrina ni del don profético, muchas personas no le hallarían valor a estos libros. Entonces, dice ella, no deben hacerse referencia a ellos en tales casos. Ella misma, la misma Elena White, está diciendo, no hagan referencia a mis libros de manera así pública, pues porque mucha gente no estará contenta de estarle citando tanto a ella y entonces hay que ser prudentes como mencioné anteriormente. Entre los que creían que sus escritos eran de Dios, sin embargo, Elena White claramente creía que había momentos en que se debían leer en público para ellos. Fíjate bien, entre los que creían que sus escritos eran de Dios, sin embargo, Elena White claramente creía que había momentos, o sea, no siempre, hay momentos en que se puede leer en público para ellos en particular. Lo que pasa es de que la mayor parte de nuestros sermones y temas y todo hoy en día se transmiten por la radio, por Facebook, por YouTube y todo. Entonces es muy difícil pensar que solo miembros de iglesia van a escuchar los temas. Entonces por eso se recomienda esa prudencia.
No porque Elena White sea algo secreto ni cosa por el estilo, no, sino porque las personas no van a sentir bien normalmente escuchar tanto el nombre de una persona citándosele, cuando en realidad es la Biblia, textos bíblicos, libros bíblicos, lo que debe prevalecer y sonar. A menudo solicitaba que sus testimonios fueran leídos en la iglesia. A los hermanos y hermanas en New York escribió: ¿leerían por favor esto en sus iglesias? O sea, ella sabía cuando para la iglesia y la hermandad sí no habría ningún problema con citarle. A George Amadon, uno de los ancianos de la iglesia Battle Creek, ella escribió: por favor lea a la iglesia lo que le estoy enviando. Unas pocas oraciones más adelante añadió: por favor lea cómo recibir la reprensión. Qué lindo tema. Cómo recibir la reprensión. Se pueden citar muchos otros ejemplos, pero por ahora mencionar esa síntesis del asunto. Por cuanto ella consideraba que sus mensajes eran muy importantes y leerlos de manera cuidadosa, ella aconsejó: aseguraos de no introducir vuestras propias palabras, porque eso dificultaría a los oyentes para distinguir entre la palabra del Señor y vuestras propias palabras. Entonces, ella aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 127, nos está diciendo que tengamos cuidado con introducir. Muchas veces nosotros hacemos como una citación así informal, una paráfrasis, y entonces le metemos nuestras palabras. Y cuando uno le mete palabras ya a citas o a textos bíblicos, entonces podría estar distorsionando. Si uno va a citar algo, que sea textualmente tal como el autor, la autora lo escribió, porque a veces con que uno le quita y le ponga podría haber algún problema en particular. Muy bien. A la luz de estos muchos pedidos para leer sus escritos en las iglesias, es claro que su exhortación de que las palabras de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito aparece entonces en un contexto diferente. Aquí ella está contrastando la Biblia con fábulas y tradiciones por las cuales la Biblia ha sido despojada de su poder, de modo que los oyentes no pueden decir: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. En forma similar, ella advirtió a los ministros acerca de no aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios, sino a hacer que la Biblia sea su propio expositor. Entonces es de tener cuidado. Mira cómo ella está exaltando la Biblia. Está exaltando la Biblia al decir pues que tenemos que tener cuidado con las explicaciones, los comentarios, los comentaristas que muchos pueden hacer de la Santa Escritura. Hacer claro qué son comentarios nuestros o de otros y qué es ya palabra de Dios de manera textual y literal. De esta manera la Escritura y el don profético debían trabajar en perfecta armonía. La Escritura como fuente antigua, invariable y suficiente de doctrina, y el don profético explicando y aplicando la Escritura a la vida presente de la iglesia. El don profético aquí son los escritos de Elena White, los cuales nos ayudan a explicar mejor la Escritura, a aplicar mejor la Escritura a nuestras propias vidas. Ella aseguró a los que conservaron esta unidad entre sus escritos y la Escritura que estarían seguros frente a los muchos engaños que vendrán en los últimos días. Así es, mi querido amigo y amiga, nosotros necesitamos ver la importancia de estos escritos para estos últimos días. Si en primer lugar ponemos la Biblia, en segundo lugar ponemos estos escritos para entender mejor la Biblia, estaremos mejor capacitados para los días que vendrán a futuro. Que Dios te bendiga, es mi deseo, oración. Te espero en el próximo programa.